Bueno, eso fue por el año 2000, sí, a inicios del año 2000. Nada, uno tiene sueños, ¿no? Y a veces, como que se le van como brotando esas ganas, como una necesidad de cumplirlos y bueno, un poco de libertad, un poco de probar otras cosas, un poco de animarse a salir un poco de lo que nos mandan, digamos, que tenemos que hacer o cómo tenemos que vivir. Ujú. Cargué las cosas en una bicicleta y salí un mes a probar a ver qué pasaba desde un lugar que se llama Mercedes, que queda ahí cerca de Luján, ahí en provincia de Buenos Aires, hasta San Rafael en Mendoza. Bueno, y ese mes funcionó, entonces ¿Y cómo te diste cuando funcionó? y ¿Cómo? porque la libertad, el mismo viaje, el camino, lo que uno va aprendiendo, las cosas que la gente que va conociendo principalmente, ¿no? Eh, y bueno, la posibilidad de seguir recorriendo, conociendo, o sea, como esas ganas que se van, esa curiosidad que se va satisfaciendo en el camino, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, seguí otro poco, otro poco, otro poco, otro poco, y así se fueron 7 años. Así Y que así de ese mes dijiste, acá sigo y y continúo. así empecé por Argentina, luego de Mendoza fui a Chile, regresé y después estuve más o menos un año y medio dando vuelta por San Juan, La Rioja, Catamarca, Córdoba. Y luego ya como vi que funcionaba, eh, bueno, pensé en que tenía que funcionar en otros lados, entonces me fui para Bolivia y bueno, ya atravesé Bolivia y bueno, ya después uno va como encontrándole como el gusto y aprendiendo algunos códigos de viaje, digamos, y conociéndose también uno, ¿no? En esa situación de viajar y de vivir y de estar Ujú. solo y poder estar bien y bueno, y así seguí viaje y así atravesé otros países. Y cuando empezabas a llegar, por ejemplo, a que vos decías, bueno, fui a Mendoza, a La Rioja y después pasé por Bolivia, pero ¿vos ibas en actitud de turista o que, por ejemplo, llegabas a un pueblo con la bicicleta, la dejabas, ibas a un hotel o no? ¿Ibas en otra No, condición? no, bueno, yo siempre, mi plan era, a diferencia del turista tradicional, digamos, que tiene su vida y dentro de su vida decide utilizar, por ejemplo, 15 días, Claro. 20 días, un mes, 2 meses o 6 meses. Quizá hay gente que trabaja años, junta dinero o acumula vacaciones y se va, por ejemplo, 6 meses de vacaciones o hace un viaje en bicicleta de 3 meses. Eh, digamos, meter un viaje dentro de la vida, yo lo que intenté hacer era al revés, ¿no? Meter la vida en un viaje. Entonces me establecí como para poder vivir viajando. Entonces para eso tenía dos opciones, o ser millonario, que no lo era, ni lo soy, en el aspecto de dinero, quizás tengo otras riquezas, eh, o buscar la forma de poder ir viviendo, ir trabajando, ir compartiendo, ir aprendiendo. Y así fue. Entonces no es un viaje, el nuestro no es un viaje así turístico, es un viaje más de convivencia, digamos. Nosotros generalmente vamos a los lugares donde el turista no va eh, y nos gusta más convivir con la gente. Quizás nos quedamos en un pueblo que son, quizás no es ni un pueblo, es un caserío o son dos casas o una finca o una casita en el campo. Quizás nos quedamos un mes, que es un lugar donde generalmente un turista no va porque no hay atractivos turísticos. Nosotros nos parece que el atractivo, o sea, cada uno en su viaje busca, tiene una búsqueda, ¿no? Entonces nuestra búsqueda va por otro lado, no tanto por la parte turística, sino por aprender, conocer otra gente, compartir, dar y recibir, ¿no? Ujú. Entonces así, generalmente cuando todo el recorrido que hicimos en bicicleta, llegábamos a los lugares y veíamos dónde podíamos poner una carpa. Bueno, en el Caribe se usa mucho las hamacas, ¿no? Bueno, y así hemos dormido en hospitales, en cementerios, en terminales, en el campo, en el monte, así, digamos, sin nadie alrededor, en todos lados, en todas las posibilidades que uno encuentra en el camino. También hemos dormido en casa de mucha gente
que muy generosamente nos abrió las puertas, nos han invitado a quedarnos, nos han querido regalar terrenos, regalar casas para que nos quedemos, para que nos afinquemos ahí en ese lugar. Así que, así, es un viaje... O sea que es muy generosa la gente, como que Sí. tiene mucha predisposición cuando... Sí, por supuesto. Sí, eso es lo que uno le llama mucho la atención, que hay gente que es por demás de generosa, que uno no creo que uno tenga la capacidad o esa generosidad, ¿no? Entonces sí hay gente que es buena, pero por demás. Entonces, en todos lados, ¿no? En Guatemala, en México, en Bolivia, en muchos lugares, eh, a mí por lo menos, y ahora viajando en familia, nos han recibido muy bien, nos han tratado muy bien y son muy cálidos, ¿no? La gente generalmente de los pueblos o de los parajes o del campo tiene otro código, ¿no? de vida. En las ciudades ya nos entra un poco más el miedo, la desconfianza, el apuro, bueno, otras cositas que trae el progreso, o no sé, el progreso medio entre comillas, trae otras cosas que hacen que nos distanciemos un poco más, ¿no? En cambio en los pueblos siempre es como más fácil todo. Entonces sí, la verdad es que la gente nos ha recibido muy bien y tenemos muchos amigos en todos los países y gente demasiado buena, ¿no? Que a uno le cuesta creer que una persona le diga, bueno, mira, ahí tienes una casa, te puedes quedar, nosotros te prestamos un dinero para que arranques y te pongas un negocio, un restaurante, un algo, y ahí tenés la casa y listo. Así, sin ningún tipo de problema, sin el tema de un alquiler, de que te voy a cobrar esto, que me tenés que pagar lo otro, no, así directamente así, o aquí en este terreno, en esta hectárea, pueden elegir el lugar donde quieran y se hacen su casa y acá se quedan. Entonces esas cosas a veces te movilizaron, ¿no? Sí, y Muchos. nos llaman mucho la atención porque quizás son cosas que vamos perdiendo, ¿no? Las sociedades así más modernas vemos las cosas de otra manera, pero todavía están vigentes y están tanto acá como en otros países, ¿no? Así que... Y vos también decías que habías aprendido en estos 7 años de que ibas recorriendo en bicicleta por Sudamérica y Centroamérica el código de viaje. ¿Qué sería como el código de viaje? Y el código de viaje, digo, hay una percepción que funciona a la hora uno de moverse, va descubriendo por dónde moverse, por dónde no, con quién hablar, de qué manera comunicarse, ¿sí? Nosotros tenemos, digamos, el pueblo argentino tenemos una manera si bien hay matices, ¿no? Como no es lo mismo una persona de aquí de Tandil que una de la capital, ni que una de Mendoza, ni que una de la Patagonia. Pero tenemos un cierto código, una cierta forma de movernos y de hablar, que si nosotros con ese mismo código vamos a quizás querernos comunicar con una persona de una comunidad indígena en Guatemala, y generalmente nos va a salir el tiro por la culata, porque no es el mismo código, no es el mismo vocabulario, y no es el mismo tiempo, no es la misma velocidad de la charla, no es el mismo respeto, ¿sí? Nosotros quizás acá tenemos algunas cosas que en otro lado suenan como muy a imposición, ¿no? El hecho de venir, tomar, dame, que para nosotros es muy común, en otros lados suena como muy fuerte, ¿no? Porque quizás la gente es muy respetuosa, el código es otro, entonces hay que viajando uno tiene que como dejar de lado todo lo que uno carga y lo que uno aprendió, lo que uno vivió, lo que uno lo educaron, y empezar a escuchar, ¿no? Limitarse a escuchar y empezar a ver cómo uno se mueve para poder comunicarse mejor, para poder aprender, para poder que le cuenten cosas, para poder compartir. Entonces ahí hay un cierto código que se maneja entre la gente que va viajando, y que yo creo que es importante conocerlo y aprenderlo para poder sobrevivir
y para poder pasarla mejor, ¿no? Claro, porque Claro. aparte te vas dando cuenta de tus propias limitaciones, y uy, no, acá esto estaba naturalizado y Claro. hablé así, Claro. por ahí le chocó, no fue mi intención, pero Sí, claro, sí, sí. hay que amoldarse también al camino. Exactamente. Sí, nosotros a veces tenemos cometemos a veces el error en un principio de querer con nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, llegar a otro lugar y pensando que es igual que estando acá. Claro. Y es totalmente diferente. Entonces hay que pararse desde otro lugar, ¿no? Como con más humildad, con mucho más respeto. Digo, para poner un ejemplo, nosotros nos acostumbramos a pedir permiso. Quizás a veces pedíamos permiso para usar una sombra de un árbol, que quizás podría sonar a una cosa hasta absurda, ¿no? Pero en algunos lugares la cuestión de uno ocupar un espacio sin pedir permiso puede ser como chocante. Entonces, si uno no tiene en cuenta esos detalles, una cosa que puede ser muy rica y una comunicación y un contacto muy rico le puede jugar en contra, simplemente por ese hecho de no pedir permiso. Claro. Entonces, por eso hay ciertos detalles que quizás se aprenden viajando, ¿no? Y cometiendo errores, por supuesto, y dándose cuenta cómo funciona, ¿no? Entonces, Y después de 7 años de andar en bicicleta, volviste acá. volví a Argentina a ver a mi familia, amigos, y bueno, y a tratar de acomodar un poco porque son como muchas cosas en Y ya no el era viaje. lo mismo, ¿no? Y ya no es lo mismo, uno ve cosas que antes las tenía adelante de la nariz y nunca las vio, y por ahí pasa toda la vida y no las ve, y cosas que las veía de una manera ahora se ven totalmente diferentes. ¿Qué, particularmente los vínculos? Los vínculos, claro, principalmente, todo, la cuestión cultural, las relaciones, la cultura, la forma de hablar, hay un montón de cosas que se ven de otra manera, totalmente diferente. Entonces es como descubrir de nuevo, después de tanto tiempo, uno descubre un país en el que vivió un montón de años, pero lo descubre como si fuera un país nuevo. Claro. Entonces hay cosas que acepta y que se siente identificado y otras que prefiere distanciarse. Entonces, sí, se ven las cosas muy diferentes después de un largo tiempo, ¿no? Fuera. Y bueno, y así fue que me quedé acá, formé una pareja, formé una familia y al mismo lugar donde yo había llegado, a donde terminé la primera etapa, volvimos, pero ahora siendo 3. ¿Y en bicicleta también? Volvimos en avión al mismo punto y de ahí empezamos en bicicleta los 3. Bien, vamos a ir a un tema musical y cuando volvamos, quiero que me cuentes cómo es esto de ahora viajar en familia, ¿no? Siendo Ajá. 3, Ajá. en bicicleta, desde Costa Rica a México. A México. Uh-huh. Así que vamos a recorrer ese viaje con Luciano, ¿sí? Que es payaso, mimo y actor. Seguimos hablando con Luciano Cafferri, que es payaso, actor y mimo. Y dice Alejandro, no sabes cuánto estoy disfrutando de la entrevista. Dice, te puedo contar que el espectáculo que dan con Fabiana es maravilloso. Muchas gracias. Así que quiero que me cuentes un poquitito de qué se trata el espectáculo que brindas con Fabiana después. Bueno, ¿cómo no? Lo que sí ahora quedó pendiente con esta cuestión de, bueno, formaste la familia, Uh-huh. tuviste un niño, Uh-huh. viajaron hasta Costa Rica y a partir de ahí empezaron a andar en bicicleta hasta México. Sí, llegamos a Costa Rica, bueno, estuvimos mientras nuestro hijo cumplió 1 año y 1 año y medio casi, que fuera un poquito más fuerte y con todos los miedos que uno tiene, ¿no? Al ser primerizo y pensar que no va a estar en una casa y no va dónde va a dormir y qué va a hacer y tal, y bueno, hasta que solucionamos todos esos miedos o los aflojamos un poco, nuestro hijo, y preparamos, ¿no? Todo el equipo, pensar en cómo montar ahora la vida de 3 personas sobre 4 ruedas, en realidad sobre 6 ruedas. A ver, ¿y cómo pensaron, la montaron? ¿Cuál era el equipo? Es muy sencillo, era una bicicleta antigua que me regaló mi abuela cuando tenía 10 años. Para los que tienen un poco más de años seguro se van a acordar, es una bicicleta
modelo Olmo, que venía con una palanquita con 3 cambios, y era una bicicleta que son fuertes y son bastante livianas. Esa la reformamos un poco porque era la que teníamos. Iba con un bolso adelante, un bolso atrás, y le fabricamos un pequeño remolque atrás que va enganchado a la bicicleta de Fabiana, que está cerrado como con una carpa así medio aerodinámica, con protección para mosquitos, para el frío, para el viento, para el agua, para todo lo que se nos ocurrió que podía suceder en la ruta, y con cinturón de seguridad, para poner las botellitas de agua, con 2 parlantitos para tener música, con libros, con juguetes, con todo lo que pudimos, las alternativas posibles. Lo armamos, lo preparamos, lo equipamos todo, y atrás venía yo con la bicicleta, con esta bicicleta que tengo ahora, que es una que me robaron una en Colombia en el primer viaje, y un amigo colombiano me regaló la de él, que es la que tengo ahora. También con un montón de adelante, unas alforjas, estas que se enganchan y caen a los costados, llenas con un montón de cosas arriba, con carpas, atrás con las cosas que usamos para actuar, con instrumentos, con repuestos y todo lo indispensable para poder vivir y tener independencia, para no tener que estar llegando a cada lugar y tener que estar necesitando cosas, ¿sí? Sino lo único que necesitábamos en viaje era agua y comida. Después el resto lo resolvíamos sea en una casa o sea en el medio del monte. Y así armamos las cosas, llegamos a Costa Rica, preparamos todo, y de ahí salimos despacito por la costa pacífica de Costa Rica. Y así empezamos a subir, nos quedamos como 6-7 meses en Costa Rica, después nos quedamos en Nicaragua unos cuantos meses también, después nos quedamos en Guatemala también un buen tiempo, y así. Y después nos quedamos en toda la parte sur y sureste de México. Y fue que llegamos hasta cerca de Cancún. ¿Y ahí en cuánto tiempo lo hicieron? 3 años y medio. O sea que el niño ya tenía 4. El niño volvimos acá, regresamos, y a los 3 días que llegamos cumplió 5 años. O sea, empezó a viajar al año y medio, y 3 años y medio hasta los 5 estuvo viajando. O sea, todo ese tiempo estuvo en carretera, digamos. ¿Y cómo iban haciendo? Porque es por ahí chiquitito como para irlo llevando por la ruta. ¿Cómo se iban organizando? Sí, bueno, íbamos muy lento, íbamos parando. Digamos, también hay cosas a favor y cosas en contra. Lo que hay a favor es que el problema de viajar, de movernos, de adaptarnos y de todo un montón de cosas que nos rompemos la cabeza es de los adultos, no es de los niños. Nosotros llegamos a un lugar y que no está el baño, que la cama, que no traje la almohada, que todo un montón nos generamos un montón de problemas de adaptación que en realidad son fácilmente solucionables. Los niños no tienen todo ese mundo y tanto problema. Teniendo a su papá y a su mamá, digamos, las cosas se acomodan o se resuelven. Entonces, nuestro hijo, no porque sea nuestro hijo, los niños en sí, yo confío en que son muy fáciles a la hora de adaptarse, ¿no? Tienen una capacidad de adaptación que nosotros perdemos, ¿no? Nos hacemos grandes y la perdemos. Entonces, lo único que hicimos con nuestro hijo fue que desde los 5 meses él dormía en carpa, porque los pediatras y toda la cuestión médica insistían que el bebé tiene que tener un espacio con la misma luz, con la misma temperatura, con el mismo color, ver lo mismo, porque si no, la adaptación, porque si no. Bueno, nosotros entonces propusimos que como no iba a tener un lugar fijo, que fuera una carpa con eso mismo, ¿no? Con el mismo lugar, con dibujo, la pintamos, con sus muñecos, con sus cosas. Entonces ese iba a ser el cuarto, y donde llegábamos armábamos esa carpa. Ajá. Entonces tenía su espacio para estar ahí, para jugar y para dormir. Entonces, nada, con eso desde los 5 meses durmió. ¿Y cómo hacía? ¿Se enfermaba? En 6 años que lleva, en 6 años se enfermó 2 veces.
nosotros confiamos en que, digamos, yo creo, no soy médico ni mucho menos, pero muchos de las enfermedades o las dolencias que tenemos de niños tiene que ver más con lo emocional que con lo físico, ¿no? Entonces, digo, el niño necesita estar en un ambiente de contención y con su madre y su padre. Eh, y con nosotros estaba 24 horas con nosotros. Entonces, no sé si es por eso o porque tuvimos suerte o porque come bien y come de todo y porque donde estuvimos había abundancia de frutas y verduras y es lo que más comemos y por eso, pero enfermarse solo solo eso, 2 veces y alguna otra cosita así, pero nada grave. Así que nada, no tuvimos problemas de enfermedades, de adaptación mucho menos, con la comida hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Con mosquitos, con cosas que hay, con el agua, con cosas que van variando, ¿no? En los distintos países o las zonas donde uno transita, pero básicamente no hay problemas. Es mucho más el problema que uno se hace y que uno cree y los miedos y todo lo que le dicen a uno que va a pasar, que en realidad la práctica, el tema es animarse a hacerlo y Claro, después y ver que no era tan grave, ¿no? el accionar, el Claro, actuar. claro. Pero entonces, no, ningún problema. La verdad con nuestro hijo es un viajero maravilloso, así puede estar, llegó a estar 7 horas y media en el carrito en viaje, Bien. en carretera, así, sin ningún problema, en una zona de montaña que íbamos caminando porque no nos daba más el cuerpo de acuerdo al peso que teníamos mucho peso. Entonces bajábamos y empujábamos la bicicleta con la carga y todo, y o sea que íbamos a paso de hombre y por ahí estábamos 7 horas, 8 horas y sin ningún tipo de problema. Excelente, Así que niño. sí, es un viajero. De hecho, cuando volvimos acá o cuando nos quedábamos un tiempo prolongado, por ahí un mes en algún lugar, era porque cuando nos íbamos. O sea, como que la vida no funcionaba como funciona para nosotros, que es sedentarismo y de repente vamos de viaje, sino que para él funcionaba al revés. Claro. Era viaje, viaje, viaje y lo raro era quedarse en un lugar un tiempo. Él ya automáticamente pedía de salir de viaje. Claro, porque era al revés. Entonces... ¿Y con los amiguitos y eso cuando se encariñaban o cuando se encariñaban con...? Sí, pero... ¿Cómo lo sí, resolvían? en algunos lugares que nos quedamos más tiempo. Sí. No, nosotros siempre lo planteamos como que los vínculos se construyen y están y se pueden mantener a pesar de la cercanía. De hecho, creo que a todos nos pasa que por ahí familiares o amigos que no estamos a una cuadra, nos vemos una vez cada un año, ¿no? Sí. Entonces, digo, la distancia, por lo menos para mí, es bastante relativa. Es más la cuestión de uno, de esto de estar juntos y de la familia, apego. del apego y de la cosa así pegoteada, que en realidad de las relaciones, ¿no? Porque pasa eso, uno está con familiares, amigos, a 5 minutos y no se ve nunca. Y por ahí uno se va y no, ¿cuándo vas a volver? Y bueno, y entonces más pasa por otro lado, o sea, la relación, ¿no? Entonces con eso no tuvimos ningún problema. Por ahí conserva, se acuerda, a veces se escribe, nosotros nos escribimos con familias donde él tuvo vínculos así con amiguitos. Así que sí, sin ningún problema. Sí, la cuestión de sociabilización era permanente porque en cada lugar donde llegábamos en cada familia donde nos encontrábamos en el camino había 8 chicos, 6 chicos, familias en el campo, comunidades que son de familias numerosas, entonces no había problema, había que compartir todo con todos. Claro. Así que sí. Y a partir de ahora, Nahuel, tu niño, tiene 6 años. 6 años. ¿No? Y van a hacer otro recorrido, van a salir. Sí, ahora. Salimos en diciembre, montamos una biblioteca pública infantil ambulante y nos vamos al campo, a los parajes, por ejemplo, a La Pastora. Estuvimos así en parajes pequeños. En época de clases vamos a las escuelas rurales
y en época de vacaciones vamos más a los parajes. Y entonces vivimos en una casa rodante tipo andariega, de estas comunes redonditas de tiro, y viajamos. Y tenemos la biblioteca. Ahora, ¿cómo hacen, abuelo, cómo hacen ustedes para el tema de la escuela, que tiene 6? El tema de la escuela. Nosotros en viaje, todo el recorrido que hicimos en familia, investigamos diferentes corrientes educativas. Cuando regresamos, hasta los 5 años que regresamos acá, no fue de repente una semana o 15 días a algún jardín o algún tipo de escuela con otra visión, no institucional como cualquier jardín. Por ahí un proyecto que hay en México que es una escuela en la selva, que es otro tipo de cosas, que se ven otras cosas, más en contacto con la naturaleza, hacen pan casero, llevan gente para que dé charlas y explique cosas, es otro tipo de modalidad. Investigamos, luego regresamos acá y empezamos a investigar una corriente que se llama educación en casa, que acá hay, no sé acá en Tandil, pero digo en el país hay muchas familias que lo practican, en otros países hace muchos años que está, y nosotros optamos por eso, ¿no? Por la educación en casa. Investigamos toda la ley de educación, el Código Civil, la Constitución, los derechos del niño, la Declaración de los Derechos Humanos y bueno, y estamos en condiciones de que cada padre elige lo mejor para su hijo, ¿no? Tenemos el derecho de elegir lo que nos parece mejor como educación para nuestro hijo. Entonces nosotros seguimos ese modelo que es de educarlo en casa. Estamos muy contentos, muy satisfechos. ¿Pero tienen algunas evaluaciones? Se puede, según se puede, por ejemplo, hay papás que deciden rendir todos los años libre la primaria, primer grado, segundo grado, tercer grado y la secundaria, rendir exámenes libres y es solo por el hecho de tener un papel que diga que aprobó el segundo grado o el quinto grado o el tercer año. Digo porque la pregunta del millón, digamos, es que supuestamente, digamos, cómo no cortarle el camino si quisiera seguir una carrera universitaria. Claro. Entonces, bueno, hay un par de opciones. Una es eso, de darlo libre, sin ningún problema. Y la otra es que cualquier persona luego de los 25 años no necesita tener certificado ni de secundario, ni de primario, ni de ningún tipo de certificado por ley para entrar a cualquier universidad. Eso yo no lo sabía y no lo sabemos, la mayoría de la gente que yo me he encontrado no lo sabíamos. Entonces ahí empieza a cambiar un poco la idea, ¿no? Porque uno, claro, si yo sin haber ido a la primaria de repente puedo estudiar medicina, porque siempre me gustó medicina y tengo 35 años, tranquilamente lo puedo hacer. Entonces, bueno, hay muchas cosas, hemos investigado la ley de educación, bueno, varias resoluciones que hay, y también hay gente hay libros de gente que ha investigado mucho el tema de la educación en casa. Entonces, así se puede ir rindiendo libre sin ningún tipo de problema, no hay uno no está haciendo nada malo, al contrario, está solamente lo único que hay que ponerle el cuerpo y hay que estar con su hijo y dedicarle tiempo y energía y buscar investigar, estudiar de nuevo porque hay cosas que uno no sabe y nada, y dejar que su hijo marque el camino, ¿no? O sea, a ver qué cosas le interesan, qué cosas le gustan, qué cosas son importantes o qué cosas no. Y ya, simplemente es otra opción de educación, ¿no? Vamos a ir a un tema musical y en el próximo bloque, que ya va a ser el último, quiero que me cuentes de este maravilloso espectáculo que das con Fabiana. Seguimos hablando con Luciano Cafferri, que él es payaso, actor, mimo, pero por sobre todas las cosas, nómade. Y estamos en el último bloque ya hablando con Luciano Cafferri, que él es payaso, actor y mimo. Y quería que me comentaras de qué se trata el espectáculo que brindás en las diferentes ciudades mientras vas viajando.
Bueno, nosotros lo que hacemos básicamente es actuamos. Entonces, Fabiana, mi compañera, ella se dedica a la narración oral. Entonces cuenta historias actuadas, bueno, involucra un montón de cosas teatrales, hace magia y trata de contar historias, de transmitir historias, ¿no? Va recopilando historias y las pone de una manera teatral, las pone en escena. Apuntamos más a lo que tiene que ver con los valores, ¿sí? Con dejar algún mensaje, con que quede algo para reflexionar. Esa es la línea que trabaja Fabi. Y yo me dedico a la técnica de clown o de payaso. Eh, Trabajo la parte mímica, entonces trabajo todo sin palabras. Y entonces tenemos espectáculos por separado, tenemos espectáculos juntos. Y bueno, venimos trabajando esto de la actuación. Después trabajamos otra técnica que se llama teatro foro, que tiene que ver con temáticas sociales. Entonces hemos trabajado temas ambientales, temas de violencia de género, eh, todas temáticas que nos afectan como sociedad y las trabajamos de un modo teatral para que sea otra forma de llegar y otra forma de reflexionar, ¿no? Sobre los problemas que nos afectan a todos, ¿no? Y así venimos con los espectáculos, con los talleres, que tienen que ver con la expresión y la comunicación. Siempre trabajamos a través del juego, porque lo nuestro, somos fieles defensores del juego como herramienta, ¿no? De todo, como herramienta de alegría, herramienta de libertad, de expresión, de comunicación. Entonces todo ronda a través del juego. Y también tenemos esto de la biblioteca ambulante, que básicamente tiene que ver con despertar o afianzar esto del amor por los libros, ¿no? La motivación por la lectura, de las historias, la fantasía, la imaginación y compartir a través de un libro, ¿no? Compartir el papá con el hijo o un adulto, por más que no tengan un vínculo familiar, un adulto con un niño, dos adultos, pero reunirnos con la excusa de un libro, ¿no? Y ahí se empiezan a ver cosas también muy bonitas porque gente que adultos que piensan que los libros para chicos son solo para chicos y terminan más pegados que los chicos. Entonces así venimos recorriendo y haciendo actividades, actuando, haciendo lo de la biblioteca y compartiendo, ¿no? Así que sí. ¿Ahora van a salir de acá cuándo? Y creemos que en un par de días para el lado de Ayacucho no sabemos bien dónde vamos a parar, pero más o menos vamos para ir para ese lado. Así que sí, tenemos como la libertad de decir, bueno, podemos salir. En realidad nos íbamos a ir hace como 2 semanas, pero nos quedamos porque hicimos un espectáculo en un lugar que se llama Rancho La Merced. Y al final nos quedamos y bueno, luego nos robaron unas cositas del autito que tenemos, entonces hubo que reparar el auto porque lo dañaron y bueno, entonces nos demoramos con eso, pero bueno, tenemos la libertad de poder quedarnos un día o un mes. Así que, ¿Y hay destino fijo? ¿Hay no, algún objetivo? vamos vamos para el lado ahora del medio de la costa y luego volveremos creo que para la zona pampeana porque vamos a recorrer las escuelas rurales de un municipio, que son escuelitas rurales que van, generalmente no les llegan muchas cosas porque son escuelas de 2 nenes, 3 nenes, 5, no tienen mucha población, entonces no llegan y después no sabemos, tiraremos la moneda y veremos para algún lado, para donde el viento mande, para ahí iremos. Igual es más o menos lo mismo porque en todos lados si uno va más o menos bien y portándose bien y compartiendo, siempre va por buen camino, ¿no? Así que esa es la idea. Sí. Luciano, un placer haberte conocido. Muchísimas Espero tenerte gracias. a la vuelta. Cómo no, Gracias. muchísimas gracias. Quisiera agradecer a Ale, ¿sí? Que nos brindó el espacio, a Zampa y Lorena, que son unos amigazos de acá, que a través de ellos conocimos otro montón de gente también, otro montón de amigos que nos ayudaron, nos apoyaron, nos orientaron en la ciudad, dónde buscar qué cosa, dónde hablar con uno, con otro.
a gente que hemos conocido y que la verdad lo que siempre nos queda de los lugares, las ciudades, los pueblos, es eso, ¿no? Y por suerte tenemos la puerta abierta para dentro de un tiempo volver y ya tenemos familia, si se quiere. Así que de verdad, muchísimas gracias a vos, sí, por darnos esta charla, así que a la vuelta nos veremos. Bien, muy bien, disfrutado, nos veremos a la vuelta. Pasó Luciano Caferri, que él es payaso, actor mimo, y con su familia, teniendo una familia nómade, recorriendo todo lo que es Latinoamérica y Centroamérica.